mucha letra porque es la revista como tal, ¿sí? Ya después pasamos como a otros entes, pero es como la revista como tal. La justificación entonces de la salud auditiva del pastor y su familia es porque tiene dos factores agregados. Uno, el ambiente ruidoso que manejamos. Dos, tiene el factor de la edad, ¿cierto? A medida que pasamos el tiempo y gran mayoría del pastorado está dentro del rango de empezar a perder audición de 50 años en adelante. Usted sabía que la audición cuando la perdemos nunca más la recuperamos. Eso es algo que nosotros debemos de tener muy en cuenta para cuidarla. O sea, no hay goticas, no hay moringa que sirva, no hay nada, no hay nada. Solamente prótesis auditivas o audífonos que amplifican el sonido y eso no va a ser nunca, jamás, como la audición que Dios nos ha regalado, ¿cierto? También usted sabía que perder audición a uno no le duele, uno no se da cuenta, ya cuando está demasiado avanzada. Uno a veces, he tenido pacientes, bueno, en el tiempo que sí, porque bueno, apenas con mi esposo tenemos 6 años en el ministerio, pero antes entonces cuando ejercí, me encontraba con pacientes que no se habían percatado de que escuchaban por un oído bien y que por el otro mal. No se habían dado cuenta. Y por un examen de rutina, para descartar otras cosas, se daban cuenta de que tenían una pérdida auditiva y no sabían percatado de eso. ¿Sí? Enana. La, bueno, la, el mayor índice de patologías son auditivas en toda la población. El mayor número de patologías que presenta el ser humano son patologías auditivas. Entonces, teniendo en cuenta esos factores, es muy importante determinar cómo es nuestro oído y cómo lo debemos de cuidar. Entonces el oído se compone de tres partes. Oído externo, que es todo lo que podemos ver, lo vemos aquí, que es la orejita, ¿cierto? Lo que nosotros podemos ver, y el conducto auditivo externo. Este conducto auditivo externo, allí se produce en la primera porción de este conducto, se produce lo que nosotros llamamos cera. La cera es un mecanismo de hidratación y de protección de nuestro oído. No es mugre, no es cochinada, no. Es necesaria para el oído. Por eso aquí la primera recomendación. Indispensable que dejemos de utilizar copitos para la limpieza. Abro comillas y cierro comillas. Limpieza. El propio oído, Dios lo creó, lo diseñó para que él se limpie automáticamente. O sea, él solo se limpia. Cuando usted de pronto siente que algo le está caminando, como que algo está allí, usted debe de limpiarlo con el dedo meñique, limpiarlo durante el baño, o que pueda llegar hasta lo que le quepa en el conducto, porque lo que hacemos con el copito no es limpiar, es empujar la cera hacia la parte de adentro. Y en esta parte de adentro ya vemos que es hueso como tal, y en esta parte se endurece y se coloca dura como una piedra, y después usted vuelve y se limpia y vuelve, introduce más la cera y lo pega al otro, y allí es donde se producen los tapones de cera, parciales o totales. Es la cera cuando se ubica en esta porción de atrás donde está el hueso, no tiene forma en que el oído la retire por sí solo. Entonces, allí estamos generándonos primer punto, primer paso, estamos generándonos una dificultad. Muy bien. Entonces, seguimos con
El oído medio es esta estructura que vemos aquí, donde vemos unos huesecitos, la membrana timpánica y el conducto, un conducto de nivelación de presiones que se llama trompa de Eustaquio. Estos huesecitos son tres, son los tres huesecitos más pequeños del cuerpo, se llaman yunque, martillo, yunque y estribo. Y la membrana timpánica es una membranita acanarada, transparente, espectacular que tenemos allí, que hace una función maravillosa. Y es que cuando la onda sonora, que es una onda acústica, ¿sí? Una onda aerodinámica, entra por nuestro oído, el conducto auditivo, esta es tan sensible que capta estas vibraciones y se mueve. Es como cuando uno en un lago quietecito tira una piedra y se ven las ondas. Bueno, lo mismo pasa, pero con la onda sonora y el movimiento que realiza nuestra membrana timpánica. Es muy sensible, muy sensible. Pero al mismo tiempo, por eso decía que era muy fuerte, porque ella es capaz de escuchar los sonidos desde los más graves hasta los más agudos con con un rango muy grande de percepción. Entonces, esta membrana timpánica hace mover los huesecitos que a su vez hacen mover los líquidos que están dentro del caracol, que es el oído interno. En el oído interno entonces está dos estructuras, el caracol, que es esa estructura rosadita que vemos acá, ¿sí? Y el sistema del equilibrio, que son estos canales semicirculares, y lo que vemos azul es el nervio vestibular y el nervio coclear que van al cerebro a enviar la información. Entonces, así sucede la audición, la onda entra por nuestra oreja, que hace las veces como de receptor, así como una antena parabólica, envía la onda sonora aerodinámica a la membrana, esta membrana la vibra y esa onda se transforma en aeromecánica porque a través del movimiento entonces se genera que se envíe la información a través del movimiento de los líquidos que hay dentro de la cóclea y esto estimula el nervio auditivo y esta nervio auditivo llega al cerebro y en el cerebro es donde nosotros decimos estamos escuchando la voz de mi esposo, la voz de mi hijo, es el cerebro que dice, ah, no, eso es un carro, es el cerebro que dice, no, es un pajarito, me están diciendo mamá, es el cerebro el que le da significado a lo que el oído percibe. Tenemos una función muy importante con la trompa de Eustaquio. Esta, como esta es una cavidad cerradita, ¿sí? Cerradita. Es la que se encarga, la función de esta trompa de Eustaquio es la que se encarga de regular las presiones. Por eso a veces cuando nos pegamos un chapuzón en una piscina o hacemos buceo o vamos en un avión o subimos a una montaña, sentimos como la sensación de que nuestro oído está tapado y hacemos algunas maniobras, algunos hacen que le llaman sacar el aire por los oídos, que es taparse la nariz y que sentimos que hace como así. Eso es que está por esta trompita entrando y saliendo el aire. Por lo tanto, también si hay alguna infección, por aquí entonces el líquido que hay en el oído medio sale por la trompa de Eustaquio y también por aquí suben los virus a infectar esta área. Bueno, mis hermanos, ¿alguna pregunta hasta el momento de lo que es la fisiología del oído? Buenas, Dios les bendiga, hermana. Amén.
Bueno, más bien la pregunta es esta. Lo que usted acaba de decir, que a veces uno quiere como destaparse los oídos, ¿eso está bien o está mal hacer? Bueno, si está sano y dependiendo de por qué lo quieres hacer. Si tú tienes gripa o te está saliendo líquido del oído como pus o tienes la sensación de oído tapado porque tienes gripa, porque pasaste un tiempo pues como con alguna congestión, es inadecuado porque puede estar generando mucha presión. Cuando lo hacemos porque estamos nivelando las presiones, ejemplo, debajo del agua o estamos en un avión, es recomendable no hacerlo por hobby. Algunas veces, vamos acá, ay, me pica el oído, tengo sensación de oído tapado, ¿sí? Es mejor no, no hacerlo recurrentemente porque esas nivelaciones de presión pueden dañar el oído. Solamente hacerlo, digamos, cuando hay que nivelarlo debajo del agua, que se llama maniobra de mansalva. Esta se hace, la realizan los buzos para nivelar las presiones del oído en comparación con el aire y la presión que hay debajo del agua. Pero normalmente se hace porque tenemos la sensación de oído tapado, porque tenemos gripa, entonces es mejor evitar porque estamos generando un poco de presión contraria. Muy bien. Hermana Lisby, Sí, una preguntita. sí, claro, dígame. ¿Dejar de oír puede ser hereditario? Sí, Sí. hay un factor hereditario muy potente, muy acertado. Si dentro de la familia hay gran cantidad de personas sordas, es más probable que eh, nazcan de generación a generación algún tipo de sordo, por ejemplo. O que si tienen una enfermedad degenerativa que afecte los nervios auditivos, también eso es un componente que va de generación en generación. Entonces sí hay un factor hereditario. Pero, ay, que es que mi abuelito es sordo, pero antes era sordo, no, pero ahora sí, es porque está viejito, así como los que ya empezamos a envejecer y nos toca usar gafas, porque no vemos bien, ¿cierto? No es porque sea algo de que esté en la genética, sino que es el deterioro natural del organismo. Pero sí hay enfermedades básicas que se transmiten de generación en generación, que son hereditarias. Seguimos. Bueno, entonces vamos rapidito a conocer cuáles son las partes o cuáles son los tipos de pérdidas auditivas que podemos tener. Hay unas que se llaman conductivas, que van a estar relacionadas con el oído medio y el oído externo, ¿sí? Estas conductivas tienen recuperación. Ejemplo, si yo tengo pérdida auditiva porque tengo un, una perforación timpánica pequeña, esta apenas me cicatrice la membrana timpánica, esta yo la voy a recuperar, ¿sí? Si yo tengo pérdida auditiva porque tengo líquido en el oído medio, esta entonces yo la voy a recuperar cuando sale mi oído, por otitis, ¿cierto? Por otitis aguda, otitis crónica. Si yo tengo un tapón de cera en el oído, pues me lo extraen y yo mejoro la audición, ¿sí? A esa le llamamos conductivas, donde la onda mecánica no puede llegar hasta la cóclea adecuadamente porque hay algo que la está obstruyendo, sea un objeto, sea un tapón de cera, sea líquido, pus, sangre, ¿cierto? Que se produce a través de las infecciones.
Hay otro tipo que se le llama, ya las hablamos ahorita, las hereditarias, ¿cierto? Que es las que son, disculpen, las que son heredadas, nacimos con ellas, generalmente se llaman sorderas cognitivas, generalmente son las personas que no tienen mucho resto auditivo o tienen muy baja audición. Estas son congénitas, son hereditarias. Pueden ser congénitas o hereditarias. Muy bien. Hay unas que son las neurosensoriales, que son las que se están específicamente en la cóclea, ¿sí? Estas que están aquí en el caracol, en el oído interno. Estas enfermedades son las que no se recuperan. Sí, estas pérdidas auditivas que se dan aquí en el conducto coclear son las que no se recuperan. Son esas enfermedades donde las celulitas se mueren, se deterioran tanto que no tienen recuperación. Dentro de ellas está el deterioro que se llama presbiacusia por la edad. Dentro de ellas están las enfermedades por ototóxicos, que son patologías auditivas, pérdidas auditivas, que se dan por ingerir medicamentos que dañaron nuestra audición. Algunos medicamentos para la hipertensión dañan la audición, para otro tipo pues, de meningitis dañan la audición, otro tipo de tratamientos médicos arreglan una cosa pero dañan otra. A eso se le llaman ototóxicos. También hay otras enfermedades propias del cerebro, como la meningitis, dañan el proceso de auditivo y la inducción por ruido. Estos entonces son los tipos de pérdida conductiva, hereditaria, congénita, neurosensorial y las que son mixtas. Entonces, las mixtas son las que dañan toda la estructura, un golpe, un accidente, dañó todos los huesecitos, los partió, las estructuras se dañaron, el líquido que hay dentro de la cóclea entonces se derramó, entonces todas las estructuras están afectadas, por lo tanto son unas pérdidas auditivas mixtas. No quiere pasar. Bueno, vamos entonces a ver. ¿Cuáles son las causas de pérdidas auditivas? Ya hemos visto cómo funciona el oído, cuáles son las estructuras, cuáles son los tipos de pérdidas auditivas, pero ¿qué puede causar una pérdida auditiva? Enfermedades infecciosas y crónicas del oído, como lo son la otitis recurrente. La infección de oído recurrente va dañando las estructuras, pueden perforar el tímpano, puede dañar la calidad pues, de los huesecitos del oído, daña la trompa de Eustaquio. Esa infección se puede filtrar hasta la cóclea y generar entonces un problema auditivo de base. Enfermedades infecciosas en la infancia, como la rubeola, el sarampión, meningitis, toxoplasmosis. Si usted sufrió alguna de estas enfermedades a nivel auditivo y a nivel de infancia y cree que escucha inadecuadamente, es muy factible de que la haya adquirido por alguna de estas enfermedades. Bajo de peso al nacer, ¿sí? Incompatibilidad sanguínea, hipoxia, o sea, cuando íbamos a nacer tuvimos mucho retraso en nacer y tuvimos falta de oxígeno, sufrimiento fetal, todos estos pueden generar pérdidas auditivas en el momento de nuestro nacimiento.
también causas por traumas craneales, golpes como lo mencionaba ahorita anteriormente, el uso de sustancias y medicamentos tóxicos, la presbiacusia que es por la edad, la pérdida auditiva por la edad, y la más que resaltamos aquí es la exposición a ruidos excesivos y contaminación. Entonces yo les voy a leer 16 síntomas. Pues ya vimos cómo es el órgano, ya vimos cuáles son los tipos de pérdida, ya vimos las causas y vamos a escuchar unos síntomas de alarma, señales de alarma, síntomas que yo puedo tener que me pueden estar diciendo a mí que tengo una pérdida auditiva. Si yo leo o escucho que tengo más de 4 de estos síntomas, debo acudir al médico para realizarme una prueba auditiva para descartar pérdida auditiva. Estas preguntas son de rigor en la anamnesis que realizamos a los pacientes que consultan por pérdida auditiva. Entonces, es como una prueba que nos puede dar mucha luz si de pronto tenemos una de ellas. Primero, suele sentirse inseguro cuando sale porque no sabe de dónde vienen los sonidos. Vas por la calle y crees que el camión viene por la derecha, pero no viene por la izquierda. ¿Te has dado cuenta de eso, cierto? No sabes si el sonido está encima de ti o si está detrás. Entonces eso genera mucha inseguridad en la vía. 2, se cansa a menudo y tiene que descansar después del trabajo, o sea, después de la dominical, se siente mucha fatiga o hasta irritabilidad. 3, tiene problemas para reconocer las voces, especialmente en las reuniones. Habla todo el mundo y no soy capaz de determinar, si no estoy mirando quién está hablando, de determinar quién está dirigiendo la palabra. Eso es un síntoma muy, muy importante de que hay pérdida auditiva. Tiene parientes cercanos que no escuchan bien o que son sordos. 5, su madre presentó durante el embarazo de usted enfermedades como rubéola, sarampión, varicela en los primeros 3 meses de su existencia. 6, se ha golpeado la cabeza fuertemente en los últimos 2 años. 7, ha estado expuesto a sonidos súbitos como petardos, bombas o pólvora, ¿sí? Que sea cerquita. Suele pedir a menudo que le repitan lo que dice. Me dice otra vez, ¿cómo? Me vuelve a repetir. Eso es algo muy constante pues en las personas. Suele pedir a ella, escucha música fuerte todo el tiempo. Está expuesto a ruidos repetitivos por tiempos prolongados en el área de trabajo. Si usted cuando trabajó en empresas donde siempre había una máquina que hacía ese sonido continuo, o máquinas de coser que hacen un ruido continuo, fuerte, eso también es un síntoma, una causa. Suele trabajar con herramientas ruidosas, taladros, martillos mecánicos. Habla fuerte. Bueno, este habla fuerte es un síntoma que tiene también que ver con lo cultural, ¿cierto? Con cómo no es, ay, es que yo quiero hablar pasito, pero no soy capaz. Bueno, eso ya tiene que ver con otro punto, pero también es un indicio de pérdida auditiva. Presenta dolor o supuración de oído. Prefiere que le hablen o escuchar o pues hablar por teléfono por un oído. Siempre lo usa por el mismo oído. Siempre lo usa por ese lado o hace este movimiento cuando alguien le habla y hace como que ay, por acá, como que por este oído, por un oído escucha mejor que otro. Esos entonces son unos síntomas o señales de alarma. Si usted tuvo más de 4 puntos que usted dice, ay, eso me pasa a mí, sí, debe acudir al médico porque ya son síntomas muy dicientes de que puede haber una pérdida auditiva. Y como lo dije al principio,
como la pérdida auditiva no duele, como partirnos un brazo, entonces no nos damos cuenta. Entonces tenemos un enemigo, que es el ruido. Y ya vamos centrándonos un poquito ya a la parte más, estamos viendo pues como la parte del ser, ¿cierto? De la persona. Y ya vamos a entrar a la parte ambiental. Todos sabemos, no es un secreto para nosotros que nuestros ambientes ruidosos, nuestro lugar de trabajo, en la iglesia, ¿cierto? Y que es un ambiente que es ruidoso. Es un ambiente donde está, además de la amplificación, está el sonido de la batería, el sonido de los instrumentos, los que cantan, las voces de todas las personas, las palmas, ¿sí? Y eso todo está metido en 4 paredes y esto genera un ambiente de altas decibeles perjudiciales para la salud. Entonces, ya sabemos que el ruido es algo que nos afecta bastante. Vamos entonces a ver los tipos de ruido. Entonces tenemos el ruido continuo, el ruido intermitente y tenemos el ruido de impacto o impulso. El ruido continuo es aquella presión sonora, esa onda sonora que viene con mucho ímpetu. O sea, el ruido es una onda sonora que es fuerte, que daña, que destruye las células dentro de nuestro oído. Entonces, este ruido constante, permanente, continuo, como en una fábrica, como trabajar en una máquina de coser todo el día, ¿sí? Este es un ruido continuo. Intermitente es cuando varía la continuidad en algunos periodos de tiempo. El ambiente en las iglesias, el ambiente ruidoso en las iglesias, se está dentro de este ruido intermitente, porque de todas formas uno no está en culto todo el día, ¿cierto? Es algo pues que es muy importante tenerlo. Y el de impacto es entonces es el que aparece de repente y se va como una bomba, un disparo, ¿sí? Entonces es importante que tengamos en cuenta. Que se me bloquea. Vamos a ver entonces cómo afecta el ruido nuestro cuerpo. Aparte de que el ruido afecta la parte auditiva, el ruido también afecta otros aspectos de nuestro cuerpo, principalmente a nivel de mente, de estrés, ¿cierto? Genera problemas de sueño, falta de dificultad para descansar, hipertensión, ansiedad, dolor de cabeza, pero hasta problemas digestivos lo puede estar realizando el ruido. Y tenemos aquí una tablita con los decibeles, esta es la actividad y lo que dice acá son los decibeles que maneja o la medida del volumen del ruido. Entonces el silencio pues es el 0, obvio. Una pisada humana está en 10 decibeles. El viento de los árboles 20. Por eso decir que ir a la naturaleza, estar en un ambiente en la naturaleza como el sonido del mar, el ruido de los árboles, genera una paz y una tranquilidad que solamente esos ambientes pueden generar. Cuando se necesita relajarse realmente y se es imposible ir a un ambiente natural, se recomienda un lugar de poca luz y colocar sonidos ambientales para que el cerebro presente un descanso a nivel mental, auditivo, visual y de musculatura.
Entonces tenemos que una conversación normal está en 60 decibeles, el tráfico de la ciudad en 80 decibeles y vamos subiendo. Por ejemplo, un concierto de rock está a 100 decibeles, un martillo neumático está a 130. Cuando nosotros hemos hecho medidas en algunas congregaciones con un sonómetro, hemos podido dar cuenta más o menos que durante la actividad de las alabanzas y de todo eso, el ambiente, los decibeles que se producen superan los 120 decibeles. Entonces es muy, muy interesante saber que nuestras funciones, claro que los conciertos duran un poco más de tiempo, pero nuestras reuniones más o menos están de 1 hora a mayor de 120 decibeles. Aquí vemos una comparación de las células. Aquí vemos las células, las que van a captar, las que están dentro del caracolito, normales, ¿cierto? Las vemos vigorosas, funcionales, gorditas. Y aquí al ladito vemos cómo estas células ciliadas están destruidas, opacas, muertas y no tienen vitalidad. Esta es una fotografía de un paciente que tiene sordera inducida por ruido. ¿Sí? Es muy diciente lo que el ruido hace a nuestro cuerpo. Por eso es indispensable y por eso les traigo esta imagencita, muy, muy interesante, porque la MinSalud, el Ministerio de Salud, no es ajeno a esto y desde hace más de 40 años ha establecido niveles permitidos en las congregaciones, no, en los lugares que se pueden trabajar en el área industrial, en el área de descanso, en hospitales, en bibliotecas, porque es que más de 7 millones de colombianos han sufrido problemas auditivos. La verdad es que estamos rodeados de un ambiente que no favorece nuestra salud auditiva. Por eso, desde la nación se están generando lo que es el bienestar social. El Ministerio de Salud se preocupa. Por eso ha generado una serie de leyes que ayudan a que se regulen y no sigamos avanzando a nivel de bienestar social con pérdidas auditivas inducidas por ruido. Las atenciones debidas a los efectos del ruido sobre los oídos, sobre el oído interno, se da en grupos cada vez más jóvenes por el uso de audífonos, por el continuo uso del celular, por el continuo uso de ambientes ruidosos, ya que van más a conciertos, mantienen más en bares, y si no están en bares, están en sus casas, encerrados en sus cuartos, usando audífonos, encerrados colocando música a alto volumen. Entonces, por eso se ve con mayor frecuencia este factor ambiental. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Tenemos alguna pregunta mientras vamos avanzando? Voy muy rápido, mucha información. Hermana Lisbeth, Dios le bendiga. Habla el hermano Juan Carlos Arevalo. Bueno, amén. Mi hermanita, una pregunta para que nos haga el favor y nos reafirme allí el nivel de ruido, digamos, normal o aceptable que debe haber en un templo de los nuestros, para que usted nos haga el favor y nos reafirme esa parte. Bueno, mi hermano, ese depende mucho de la ubicación del templo.
Yo creo que más adelante vamos a encontrar una tablita que nos habla sobre los niveles permitidos según la ley, pero hay congregaciones que están en lugares residenciales, ¿sí? Hay congregaciones que están al borde de una carretera, donde es un tráfico constante. Ahí pueden haber congregaciones que están en el centro de la ciudad y dependiendo de la ubicación es la regulación. Pero normalmente la regulación está dada por los decibeles y por el tiempo de prolongación de este. Entonces, si supera más de las 3 horas a mayor de 100 decibeles, ya se puede estar diciendo que estamos contra la norma, ¿cierto? Contra la norma. Pero el permitido en lugar residencial, en áreas nocturnas, va hasta los 80 decibeles, que realmente a mí me parece un poco bajo, ya que una conversación normal entre dos personas está en 60 decibeles. Entonces, sí la ley sí es un poco austera, pues ahí es un poco como no muy lógico, porque realmente 60 decibeles en una conversación normal a un culto con donde hay amplificación siempre se va a subir a 100 decibeles. Pero hay una regularidad de esta toma. Pero sí va a depender mucho de el lugar donde esté ubicada la iglesia. Si está en un lugar residencial, va de los 80 a los 100. Si está en un lugar industrial, en el centro o cerca a una vía donde hay mucho ruido, entonces va desde los 100 permitido, menos de 3 horas, permitido entre los 100 y los 140 decibeles. El hermano Jorge Reballo tiene la mano levantada, puede continuar con la pregunta. Sí, tiene pregunta. O está en el chat, vamos a ver el chat. Hermano Jorge, puede abrir el micrófono. Amén, amén. Dios le bendiga, hermana Lisbeth. Amén. Hermana, yo estaba mirando en las señales de alarma, pero no alcancé a leer todo. Esperaba ver algo acerca de lo que yo quiero preguntar, y como no lo vi, por eso quiero hacer la pregunta. Bueno, hermana, yo tengo 56 años, pero yo tengo mucha sensibilidad a cualquier sonido en mis oídos. Entonces yo quiero saber si eso es normal o puede indicar algún tipo de patología auditiva. A cualquier sonido, cualquier tipo de sonido. ¿No? Cuando si me toca estar en algún lugar cerrado, sobre todo, algunos templos tienen el sonido bastante alto y yo sufro bastante con eso. O sea, me termino con dolor de cabeza, termino con mucho malestar, porque la tolerancia es bastante, no tengo mucha tolerancia al sonido alto. Entonces tengo esa inquietud, mi hermana, si eso es algún tipo de problema o eso pudiera ser normal. Gracias, mi hermano. Bueno, mi hermano, le comento, nosotros como seres humanos tenemos un rango de escucha. Eso se determina a través de unas pruebas auditivas que realizamos. El hecho de que usted tenga un rango alto, bueno, no sé si han escuchado de pronto que los perros escuchan unos sonidos que el ser humano no puede escuchar. Es porque hay un rango diferente entre los animales y las personas. Aún también las personas tienen rangos diferentes, algunos son más corticos, otros son más prolongados. En el caso suyo es prolongado, o sea, escucha, digamos, si una persona en común que no tenga la sensibilidad suya, escucha de 0 a 60 de hertz más o menos, usted puede escuchar menos 5, menos 10 y demás. Ese rango no es malo, lo que le genera es a usted, como ya lo dije, vivimos en un ambiente tan ruidoso que hasta el Ministerio de Salud interviene, que para usted, una persona con un rango alto, le genera muchas molestias. Veíamos en el dibujito
el ser humano cómo se afectaba con el ruido. Entonces, usted ha sentido esos síntomas. No hay nada para eso sino utilizar protección auditiva. Entonces ya usted sabe que va a ir a una reunión o va a estar en el tráfico mucho tiempo o va a estar en un ambiente ruidoso, usted tranquilamente se puede colocar unas moticas de algodón con glicerina para atenuar un poco, y eso no le va a interferir porque usted tiene muy buena audición, un rango grande para escuchar desde lo más pacífico a lo más alto. Lo que le genera son molestias, pero no es que esté enfermo, sino que así lo envió Dios al mundo, así nos ha enviado algunos que ven muy bien, que tienen 80 años y ven perfectamente sin gafas, ¿cierto? Esos son como dones que Dios ha provisto a las personas, habilidades a través de sus órganos. Entonces, lo que tiene que hacer mi hermano es usted, primero, tener mucha reposo auditivo. Después de un ambiente ruidoso, tener reposo auditivo y procurar cuidarse, siempre tener unos taponcitos. Le aconsejo que sean de algodón porque es algo barato y no le va a atenuar tanto, ¿sí? Entonces, pero que sí le eche vaselina para que ninguna pelucita se le... Pero es solamente lo va a usar cuando esté en ambientes ruidosos, muy ruidosos. Bueno, no sé si le contesté al hermano Jorge. El hermano también. Gracias, hermana Lisbeth, muy importante. No, tenía algo parecido con el hermano Jorge Rebolledo, y es que en algún momento, hermana Lisbeth, he tenido por 2 ocasiones la sensación, estando en un templo cerrado, donde utilizan instrumentos como batería, guitarra, bajo, tengo la sensación de que me da como vértigo y me comienzo a sentirme como que me falta la respiración, pero ¿qué será? Y me tocó en ese templo salirme a la calle, y tan pronto salí ya entré como en tranquilidad. Entonces me tocó quedarme, porque yo era el predicador, me tocó quedarme afuera en la calle hasta que llegó, me invitaron a predicar. Y por 2 veces me he sentido esa sensación. Pero también estoy notando, hermana Lisbeth, y creo que es lo que usted nos está explicando, que con mucha facilidad me estoy afectando permanentemente de la garganta. Entonces, estoy tratando, ¿por qué me afecta? Estoy ahorita mismo utilizo un micrófono de la congregación, porque siento que termino el culto para gritando, que mi esposa me dice, es que estás gritando mucho, pero yo no me escucho que grito. Entonces me ha tocado implementar de pronto un monitor muy cerca a mí para escucharme y no tener que alzar la voz, porque estoy sufriendo permanentemente de una disfonía. Entonces quería hacer esa consulta. Bueno, muy bien. Son dos cosas relacionadas, pero son dos cosas diferentes. Ahorita más adelante vamos a trabajar un poquito lo que es la parte de vocal, pero vamos con la parte auditiva. Yo le aconsejo a mi hermano David que se haga una prueba auditiva. Cuando tenemos pérdidas auditivas, nuestro rango de satisfacción se achica mucho. O sea, se minimiza, por así decirlo. Esto que genera que haya un constante esfuerzo del órgano auditivo para escuchar. Y esto genera algunas fatigas, como las que usted menciona, cuando hay mucho ruido, cuando tiene que haber un esfuerzo del oído para identificar sonidos, para identificar personas.
cuando la fatiga auditiva genera eso, como una ansiedad, un estrés, como un sofoco, como no puedo estar ya más eso mismo lo genera el cuerpo porque se está cuidando, protegiendo, para que la persona salga de ese lugar que lo está afectando. Lo mismo pasa que uno normalmente no puede brincar un escaloncito pequeño, pero cuando viene un perro detrás de uno brinca una cerca, un muro, lo que sea, ¿cierto? Se monta un árbol y no sabe cómo. Es la misma reacción de cuidarse la que hace que tengamos ese tipo de sensación. Entonces yo le recomiendo a mi hermano David que sí usted se haga la prueba auditiva para determinar su grado o nivel de audición. Eso, entonces, al afectarse la audición, también tenemos problemas para escuchar, obviamente, la retroalimentación y creemos que no nos escuchamos y es como algo en cadena. Yo no escucho, entonces yo debo de hablar más fuerte, gritar más, pero son muchos las causas por las cuales nosotros podemos tener disfonía. Bueno, me voy a adelantar un poquito a la charla que sigue, pero sí va muy relacionado con pérdidas auditivas, con percepción. Hay algo que es disminución en la claridad del lenguaje que genera todo este tipo pues, de dificultades pues, a nivel de producción de voz que hace un sobreesfuerzo. Entonces yo creo que sí es muy, muy válido que usted se valore a nivel auditivo, vaya a un fonoaudiólogo, se haga pruebas auditivas. Estas pruebas se llaman audiometría clínica y logoaudiometría. Son dos pruebas diferentes y están dentro del POS. Puedes ir a tu EPS, un médico general, solicitar, pues, explicar cuál es tu profesión, qué sientes, la disminución auditiva, pero tampoco son unas pruebas que cuesten millonadas. Son pruebas que si mucho, valdrán 100,000 pesos. No sé, pues allá en cuánto estarán, pero pues no es algo que cueste demasiado y se puede hacer también particularmente para ir avanzando en su valoración. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Entonces tenemos acá el sonido alto en las iglesias. ¿Cuáles son las causas? Entonces, el concepto erróneo de que mayor volumen es mejor sonido. Eso es algo cultural. Si suena más fuerte, entonces es que hay un sonido espectacular. En las congregaciones nos acostumbramos a que todo es ser potente, el que se escuche más entre los músicos, la voz que se escuche más, la predicación más gritada, entonces es la mejor. Eso es como una cultura que tenemos dentro de las iglesias. Entonces esa es una causa del ambiente ruidoso en las iglesias. Otra es que quien controla el sonido no es un profesional. Yo he cacharreado ahí, yo creo que eso se pone, mirando por aquí se aprende, pero no se ha hecho un curso de sonidista, no se preocupa por estudiar, y para eso se estudia, ¿sí? Hay ingenieros de sonido, o que también hay personas que técnicamente lo pueden hacer y le llaman cursos de sonidistas o manejo de sonido. Es muy, muy bueno que ustedes, pastores, si tienen la oportunidad de hacerlo, lo hagan y van a entender muchas mecánicas del sonido, cómo instalar los baffles, la posición ideal para el retorno. Allí se aprende sobre los bajos, los graves, se aprende sobre el manejo de los agudos. Bueno, tantas cosas que un profesional puede enseñarnos para el manejo adecuado de
del sonido en las congregaciones. Y que la persona que maneje el sonido tenga pérdida auditiva. Entonces no escucha, él no escucha, entonces le sube bastante y puede ser otra causa de pérdida auditiva. ¿Cuáles son las consecuencias? Entonces, primero, un daño irreversible en los órganos auditivos. Ya vimos una fotografía de lo que el ruido le hace a nuestras células ciliadas nerviosas, ¿cierto? Que no se recuperan. Sabemos pues que es algo que puede darle a niños, a jóvenes, a adultos, ¿sí? Entonces es un daño irreversible, recuerden, no se recupera. Es la principal consecuencia. Serie de molestia a los oyentes, le puede pasar lo que le pasó al hermano David, que se sienten con malestar. Tenemos dentro de nuestras visitas, y las visitas dicen, no, pero qué bulla, no sé qué, no me aguanto, no vuelven porque allá hace mucha bulla, entonces se bloquean, se ponen nerviosos y todo esto lo genera el ruido, no de pronto, no, es que no le gusta alabar a Dios, no, es en sí el ruido. Vamos en esta charla quitar un poquito la parte espiritual y verlo todo un poquito más natural, ¿sí? A veces algunas personas no vuelven o se sientan en la parte de atrás. Aquí en la iglesia hay una hermana que me pareció aunque en esta congregación no tenemos mucho problema de ruido, porque trabajamos bajo una carpa, es una iglesia nueva, apenas tiene 3 años, apenas se está construyendo el templo, entonces aquí trabajamos en una carpa, o sea, no hay paredes, es así, y entonces no tenemos como que se encierre el ruido. Pero una hermana que siempre se sentaba atrás, y había veces que en las predicaciones, dependiendo de la persona que predica, se corría más atrás, se sentaba casi al finalizar el lote. Estaba siendo estigmatizada por ser como rebelde, como fría, en fin. Pero yo me senté a hablar con ella, con mucho respeto le pregunté cuáles eran las razones, y las razones eran el ruido. Tiene mucha sensibilidad, además de que sufre migraña, también tiene un poquito de ansiedad la hermana, y genera en ella los ruidos fuertes, y hay hermanos que predican muy efusivamente, y eso le generaba a ella mucho dolor de cabeza, migraña, pero no se quería perder los cultos, pero sí necesitaba estarse alejada de la fuente sonora. Entonces ella tomaba una actitud muy válida cuando se conoció la causa. Entonces a veces criticamos algunas situaciones de las personas, y es que no conocemos las causas, y una de ellas, de muchos amigos, se ha preguntado ¿por qué no han vuelto? Y es que el ruido, gritan mucho, me siento mal, pero era simplemente por el ambiente ruidoso. Muy bien. Entonces, ¿qué precauciones podemos tener con este ruido en nuestras congregaciones? Una es capacitarse. Usted mismo como líder de su iglesia, o algún músico que usted vea que le vea habilidad para manejar el sonido, o algún jovencito o un adolescente que esté metidito pues como en eso, en recoger cables, en estar ahí pendiente, que usted le vea la atención. Qué bueno que la iglesia patrocinara un curso para esa persona, para que se capacite en el manejo del sonido. Mi hijo, por ejemplo, tiene 17 años, y vimos la oportunidad con un hermano de Pereira de que lo hiciera virtual. Él le explicó, le mostramos pues como el sonido de la iglesia, hizo las recomendaciones, y mi hijo es el que maneja pues el sonido, y le ha ido enseñando a otros jóvenes de la iglesia. Entonces es muy importante la capacitación en el manejo del sonido, entender por qué
un cable chilla, entender por qué la posición de los baffles puede afectar con interferencias y demás. Eso solamente se aprende con otra persona que esté allí pendiente, ¿cierto? Que esté sabiendo lo que se va a hacer, no haciendo como ensayo-error, si muevo esto se mejora, si no se mueve, así éramos antes. Y la verdad que el sonido era horrible. Y lo importante acá, mis hermanos, es que el mensaje llegue de forma agradable. Nosotros predicamos algo que es demasiado valioso para que se pierda por una mala amplificación, para que no pueda llegar a los oyentes de la mejor forma. Nuestro mensaje, nuestro trabajo, lo que nosotros queremos transmitir es que llegue a las personas de la mejor manera para que pueda ser recibido. Y no se puede diluir por una mala amplificación o un mal estado de los equipos. Por eso es importante tomar y saber identificar los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El estado de los equipos. A veces en nuestras congregaciones hay unos equipos que son viejísimos, que ya no suenan bien, que no son de buenas marcas, que lo único que se escucha es un... Hay cables que chillan, hay cables que están dañados, que tiene uno que enrollar 3 veces el cable para que suene. Hermano, de verdad, yo sé que a veces la economía no da, pero también otras veces es por descuido, por desconocimiento. No sabemos qué está mal, cuál es el factor de riesgo, si es que la persona que maneja el sonido también está sordita, baja, esa persona debe aprender hasta qué punto. No, no se toman las medidas preventivas y las correctivas. Entonces, para identificar un factor de riesgo, se tienen que conocer los antecedentes de las personas que manejan, ¿sí? Valorar la fuente sonora, el estado de los equipos, cómo está, que si es la necesaria, ese equipo es útil o es el ideal para el ambiente que se tiene. A veces hay un solo bafle en las iglesias pequeñas, un solo bafle y se coloca totalmente hacia allá, entonces la persona que está acá atrás cantando o hablando no tiene un retorno, no puede escuchar si se escucha o no se escucha, entonces pide que le suban y le suben más para que se pueda escuchar, pero las personas que están allá en el auditorio están que se revientan, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta esta ubicación, un bafle y un retorno para el altar. Es indispensable el buen estado y la calidad del bafle también es indispensable. Invirtamos en unos buenos equipos, en unos buenos cables, unos buenos micrófonos, para que esto pueda ser un factor de riesgo que sea minorizado. Muy bien. Tenemos entonces una medida preventiva y quería mostrarles, este es un sonómetro, es una ayuda que podemos descargar en nuestros celulares, ahí vemos los diferentes tipos que hay. Usted coloca en Play Store sonómetro y coloca y hace unas medidas con esto. Ya vemos que mayor de 100 ya está afectando lo que es la parte auditiva. Entonces vamos a hacer 3 medidas. Una medida cuando no haya nada, cuando el templo, el lugar de reunión esté totalmente vacío, vamos a hacer una medida y a partir de allí vamos a ir viendo cuánto aumenta cuando estamos en culto. Entonces, toma una medida, porque a veces nuestras congregaciones están al lado de una principal y pasan buses y pasan millones de carros y aviones y tractomulas y bueno, constantemente. Esto obviamente hace que el ambiente
no solamente el ruido que se produce dentro, sino que el del ambiente va a estar afectando un poquito no mucho, lo que es la amplificación. Entonces se toma una medida cuando no ha iniciado el culto, se toma otra medida cuando ya inició el culto, en el momento en que está todo el auge de la alabanza, de los cánticos, y otra medida cuando está sobre el predicador. Son 3 medidas. En el momento del auge se puede tomar una medida en la puerta, una en el centro del templo y otra en el altar. Son unas medidas básicas que nos pueden dar una idea de cuánto ruido se está generando a través de una prueba sencilla y económica. ¿Qué es el aislamiento acústico? Muchas de nuestras congregaciones se están empezando como a introducir en este ambiente, porque en muchas iglesias se ha presentado tutelas, demandas de los vecinos, que se quejan por el ruido ambiente. Entonces, esto hace que tengamos medidas correctivas. Una de ellas es el aislamiento acústico, y es un material que se coloca, un conjunto de técnicas, de materiales que se colocan a nivel de estructura para que éste sea insonorizado, o sea, que el ruido que se produce aquí adentro no se escuche afuera, ¿sí? Hay muchos tipos. Se aconseja entonces, según la iglesia, utilizar un aislamiento de poliuretano, poliuretano, ahí se me lengua la traba. Otro de asfalto y otro de lanas minerales, dependiendo de la estructura, dependiendo del lugar. Estos aislamientos pueden ser adecuados o inadecuados. ¿Qué debe hacer usted? Como nosotros no somos ingenieros, debemos contratar un arquitecto, un ingeniero sonido, un ingeniero civil, alguno de ellos, para que nos recomiende según la estructura, según los niveles decibeles que se tienen que, y según el ambiente, cuál de estos materiales es el más adecuado. Allí tenemos entonces cada una de ellas, cómo se compone, que más o menos dónde se coloca. Algunas se colocan en el techo, otras se colocan en las paredes, pero es muy indispensable tener en cuenta la ambientación y sobre todo la parte del aire que entre y salga a la habitación. También hay otra recomendación muy interesante, y son las que vamos a dar aquí, que son 5 trucos que el profesor de mi hijo me recomendó, el ingeniero me recomendó para que la compartiera con todos ustedes. Y el primero es tener un inventario adecuado de cómo está mi equipo de sonido, ¿cierto? Cuántos atriles hay, cuántos cables hay, cuánto hay en buen estado, cuántos cables hay en mal estado, cuántos micrófonos, de cuántos metros el cable, ¿cierto? De cuántos baffles, cuántos retornos. Bueno, todo lo que tiene que ver con la instrumentación, tener un buen inventario y sobre todo el uso, si está en buen uso, si está en mal uso. Esto nos va a dar una idea muy, muy certera de cómo están nuestros equipos. El siguiente, no entiendo por qué cuando los llevo a... El siguiente es hacer un mapa de la tarima, cómo están ubicados según las medidas del altar, cómo están ubicados, dónde están ubicados los micrófonos, cómo están ubicados los parlantes,
Eso da mucha cuenta de qué necesitamos, de cómo podemos cambiar. Es una recomendación muy importante, es cómo están distribuidos los instrumentos con relación a las voces. Por ejemplo, la batería es una que debe estar ubicada un poco separado de las voces. Los baffles lo más alto posible para mayor difusión del sonido, ¿cierto? Que no se choque el sonido contra otras estructuras si está en el piso. Por eso siempre se busca que los baffles estén ubicados altos, para que no haya objetos como bancas, personas y demás que eh, hagan chocar el sonido y devolverse. Buscar ayuda a personas que saben, buscar un equipo de apoyo como profesionales o músicos que sepan sobre el tema y buscar 3 referencias de iglesias. Una iglesia grande que tiene un cabina de sonido, que está bien estructurada a nivel de amplificación, una iglesia pequeña para ir haciendo comparaciones de cómo puede ser un buen estilo para mi congregación. Siempre estar viendo y conociendo otros medios de amplificación. Allí, por último, aquí tenemos, y a esta era la que yo quería que llegáramos, y es los niveles sonoros máximos permitidos, ¿sí? Entonces vamos a estar mirando acá, voy a amplificar. ¿Ok? Entonces, en zonas de tranquilidad, 45 decibeles. Las zonas de tranquilidad son bibliotecas, hospitales, ¿sí? El máximo permitido son de 45 decibeles. En residencia de 45 a 65, que es un rango muy pequeño para una iglesia. En comercial de hasta los 70 e industrial de 75 para arriba. Esta tablita está en la revista eh, que maneja a nivel nacional, Parando Oreja, y nos va a dar cuenta de los decibeles que se manejan a nivel de ley. El sector A, que es tranquilidad, el sector B, que es un ruido moderado, el sector C, que es intermedio o restringido, o sea, se puede hacer un poquito de bulla, y dependiendo de si es día o de noche, y el sector D, que es permitido el ruido totalmente, como en constructoras, aeropuertos, terminales, industria, ¿sí? Entonces, vemos allí, según el día, según la noche, los rangos que son permitidos. Desde ahí, de 70 son permitidos de 70 a 120 si no se prolongan más de 3 horas. Bueno, mis hermanos, vamos a trabajar. Ya. Bueno, tengo para ustedes un jueguito. Bueno, vamos a hacer este jueguito y pueden abrir sus micrófonos o cómo lo hacemos. La idea es un concéntrese, va a decir dos, dos, dos números y vamos a encontrar las pautas de higiene para nuestro oído aquí adentro de ello. Entonces se relaciona una frase con una imagen. Entonces esto nos va a dar cuenta de la higiene o de los hábitos que debemos evitar para cuidar nuestra audición. Listo. Entonces, ¿quién quiere participar? Escucho entonces dos numeritos.
A ver, no escucho. Bueno, estamos por el chat. Dice 3 y 6. Vamos a ver, 3. No me rayen la pantalla, por favor. 3 y 6. Dice, los tapones, buenos aliados. Y tenemos aquí un equipo de sonido y un televisor. No hacen pareja. Muy bien. En el chat dicen 1 y 7. 1 y 7. Dice, bajar el volumen de televisor, equipos de sonido y audífonos. Reposo auditivo. No hacen pareja. Pero el 1 ya salió. Vamos a ver el chat que dice. 3 y 5. A ver, bueno. 11 y 12. 11 y 12. Debajo del agua. Y estos son los protectores auditivos. No hacen pareja. Hermana, 5 y 11. Vamos a ver. 5. Esto es silencio. Y 11. No hacen pareja. 1 y 6. 1 y 6. 1 y 6. Muy bien, excelente. Bajar el volumen de televisor, equipos de sonido y audífonos. Los audífonos se pueden usar, mis hermanos, pero teniendo en cuenta siempre a un bajo volumen. Muy bien. ¿Cómo? 7 y 14. 7 y 14. Y 14. Reposo auditivo y este es una persona en un avión. No. 7 y 11. 7 y 11. 7 y 11. 7 y 11. No hacen pareja. Reposo auditivo con tapones. 3 y 14. 3 y 11. Vamos con el chat. A ver. Vamos con el chat. Aquí dice que 4 y 14. No son pareja. Otra vez, ¿quién habla? 7 y 11. 7 y 11. Otra vez. No. Les voy a decir una. Reposo auditivo con el sonido de silencio. 3 y 15. 7 y 13. ¿Cómo hago para 3 y 15 dijeron, ¿sí? 3 y 15. No uso de copitos y los tapones buenos aliados. No hacen pareja. Siete y 3. 3 y 11. 3 y 11, muy bien. Los tapones, buenos aliados. Estos tapones con los que vemos acá son unos que son de espuma y otros que son moldeables de silicona que atenúan mucho el ruido y otros que son para cuando nos bañamos en piscinas o en ríos que no sabemos si el agua está contaminada. Normalmente las piscinas están un poco contaminadas con químicos, con los residuos de las personas que están allí. Entonces, es muy bueno protegerse los oídos. Muy bien, seguimos. A ver, veamos el chat. En el chat también están diciendo 2 y 12. Vamos a ver el 2 y el 12. Cuidado con las corrientes de aire, no hacen pareja. 4 y 10. 4 y 10. 4 y 10. No automedicarse y corrientes de aire no son pareja. Seguimos. Destapen unos que no hayan dicho. Veamos en el 2 y el 4. El 2 y el 3. En el 2 2 y 4. y el 4.
2, 4. Cuidado con las corrientes de aire, muy bien. Cuando vamos en los carros y vamos a alta velocidad, es muy importante que nos tapemos el oído, porque la corriente de aire que es contraria nos puede generar algunas perturbaciones y generar presiones contrarias. O subir la ventanilla y prender el aire. Pero si no nos gusta el aire o no tenemos, debemos de entonces colocarnos un taponcito para que no se moleste. ¿Qué más? ¿Qué más? 9:16. 9:16. 9 y 16. Dice, al agua métete con cuidado. Regular las expresiones al viajar, bucear o estornudar. 9 y 12. 9:12. Eso, muy bien, estar en la jugada. El agua, métete con mucho cuidado. Cuando nosotros vamos a las piscinas, tenemos que estar bien, o a lagunas, o a ríos, de estar pendientes de que esas aguas no estén contaminadas. Dentro del oído, 10-14. cualquier agüita nos enferma. 10-14. 10-14. El avión y no automedicarse. Vamos, vamos a ver al chat a ver qué hay por ahí. Dice que 9 y 12. 9 y 12, ya. Oh, ya salió. Ya salió. 10 y 15, dice el chat. 10 y 15. Copitos y no automedicarse. Eso está como por aquí, como el 13. ¿Cuál es esta? No automedicarse. ¿Cuál es? El 10. El 10. El 10, muy bien. Ay, que estas goticas me sirvieron para mí y écheselas a usted. Usted no sabe lo que el hermano tiene. Usted de pronto tenía un tapón de cera y el hermano tiene una perforación timpánica. No le va a servir, al contrario, le va a dañar. Entonces siempre es muy indispensable ir al médico. 8-14. 8. No utilizar copitos ni elementos punzantes, ni llaves. ¿Cuál fue el otro número que me dijo, hermano? 14. 14. No es. Es el 15. Es el 15. El 15. Eso, muy bien. Ni llaves, ni lapiceros, ni ¿cómo es que es? Hebillitas de cabello, nada dentro del oído. Todo eso es dañísimo. Puede quemarle el tapón, puede quemar el tímpano. Bueno, ¿cuál será el último? 14 y 16. Regular las presiones al viajar, bucear y estornudar. Pasa mucho cuando viajamos. Bueno, con este jueguito recordamos y tuvimos una... Entonces, ¿verdad? Este tema de la audición es de mucha reflexión, de mucho cuidado, ya que es indispensable que tengamos en cuenta todos estos hábitos. Cuidarnos de meternos cualquier cosa en los oídos, cuidarnos de los ruidos constantes. De la dominical, que fue toda la mañana con bastante ruido. Llegamos a la casa y prendemos el televisor y las noticias a todo timbal y llegan hermanos y siguen hablando. No hay un reposo. Debemos acostumbrarnos a tener un reposo. Si podemos ir a la naturaleza, ir a un lugar tranquilo, si es posible, acudamos a ese tipo de lugares donde la naturaleza misma, lo que Dios nos ha regalado, la creación de Dios, esos sonidos naturales nos generan a nosotros, además de un descanso auditivo, una paz mental. Bueno, mis hermanos, hasta aquí el tema de la audición. Ahorita vamos entonces a trabajar el tema de lo que es la parte vocal, la parte de fonética.
Entonces, para ya pasar al siguiente punto, me gustaría, si tienen alguna pregunta, si desean alguna, pues que les repita algún punto, este es el momento pues de hacerlo. O si no, descansamos 5 minutos, un break, y ya entonces entraríamos a la parte vocal. Bueno, como no hay preguntas, entonces vamos a tener 5 minutos, mis hermanos, para que vayamos al baño. Hermana Lisbeth. Tomamos así, hermano Genaro. Hermana Lisbeth, Dios le bendiga. ¿Podría darnos algunas recomendaciones puntuales, como en síntesis, para, sí, prevención de pronto de los oídos en el templo? Y aparte, sí, o sea, de forma puntual como manera de síntesis. Ahí en resumen. En resumen, bueno, muy bien. Bueno, en el templo, ¿sí? Porque hay unas recomendaciones que fueron las que vimos ahí en el jueguito, que son las que uno va a tener con uno mismo. Tener reposo auditivo, no meterse nada dentro del oído, procurar no elevar el volumen de los audiovisuales, ir al médico, no automedicarse. Sí, eso es algo que tenemos un cuidado con nosotros mismos. Ya en la congregación, mi principal recomendación, mi querido hermano, punto 1 es la capacitación en cuanto al manejo de la amplificación. Buscar dentro de la iglesia alguien que pueda brindar una capacitación. Yo le voy a enviar a hermana María de pronto el contacto del hermano que con el que mi hijo tuvo el curso. Es un hermano de Pereira, muy bueno. Él lo contrata mucho para amplificación de sonidos en de muchos eventos. Entonces, es una persona con experiencia. Pueden hacerlo de forma virtual como lo hizo él. Él asesora muy bien, pero también debe haber allá en su región alguien que lo pueda hacer de pronto de forma presencial. Eso es cuestión de que indaguemos un poco. Pero lo principal es que la persona que amplifica, que maneja todos los equipos de la congregación, sepa lo que está haciendo. Porque a veces se mueven por mover, enchufan por enchufar, no hay nadie más que lo haga, entonces el jovencito que es más dispuesto en recoger cable, entonces ese es el que amplifica. Entonces es muy interesante, muy ideal que haya una persona capacitada en la congregación que lo haga, que maneje el sonido. 2, el estado de los equipos. Indispensable que los equipos sean de buena calidad. Bueno, ya no se pueden hacer ventas, ya no se pueden, pero sí que haya como una marcha pro sonido, o que se realice algún tipo de donaciones o alcancía pro sonido, bueno, no sé, pero sí que haya un rubro destinado para los equipos dentro de nuestros presupuestos, porque no es negable, los equipos se dañan, los cables se dañan, más si son de mala calidad, si no son de una buena resolución. Entonces hay que invertir en buenos equipos. Y tercero, manejar lo que es el retorno para el altar. A veces van músicos invitados, predicador invitado, y quieren eso alto y dicen que le suban, pues a la congregación no le vamos a subir, sino al retorno, a lo que él se está escuchando, para que entonces él obtenga lo que desea, que es un volumen alto, y no perjudique a la congregación. Y por último, hacer unas pruebas con el sonómetro
para que ustedes vayan regulando un poco lo que es, vayan teniendo idea de cuánto más o menos ruido se tiene en sus congregaciones. Estudiar la ley, mis queridos hermanos. Estudiar la ley. Yo voy a ver si también me doy la tarea para que la hermana se las envíe de el resumen de la ley del Ministerio de Salud contra el ruido ambiental. ¿Listo? Porque de eso depende. Muchas demandas, muchas cosas se pueden haber evitado por el desconocimiento de la ley. ¿Listo? Entonces, ese sería pues como mi resumen para esta primera parte. Entonces vamos a tener 5 minuticos, mis hermanos, para ya pasar a la parte número 2, que es la capacitación de voz. Buenas, chichi. Tomar agüita.